Las entrevistas que van a ver a continuación están creadas bajo los ideales de Cable Cortado, una organización no gubernamental extraplanetaria que se dedica a guiar el camino del ser humano a la reconexión con su propia esencia. Buenas tardes, Buenas estamos tardes. aquí para Cable Cortado una vez más. Esta es como nuestra cuarta entrevista que se llaman Reconectar. La idea es ir reconectando algunas cosas, digamos, dentro de la población, con organizaciones, con personas importantes para nosotros, reconectar un poco con la historia de la población también. Y estamos aquí hoy día en la casa de la señora Cecilia. Cecilia, su apellido. Cecilia Sepúlveda Álvarez soy yo. Cecilia Sepúlveda, que hace un montón de rato que vive acá. 86 años. 86 años. Sí, poquito, ¿ah? Poquito, si eso estábamos comentando. De hecho, usted ya nos estaba contando un poco que en el año 31 Sí, se casaron mis papás. se casan sus padres y se vienen para acá. Sí. ¿De dónde venían ellos? Mi mamá vivía allá en Rawson. Esa es una calle que está a los pies casi del cementerio católico. Ah, ya, igual como eso es Recoleta o Independencia. Recoleta, Recoleta. claro. También Sí. vienen de Recoleta, De de ese allá, sector. pero se conocieron con mi papá porque mi papá era panadero y mi mamá trabajaba en la panadería también donde él trabajaba, y ahí se conocieron. ¿Y tuvieron muchos hijos? Sí, 5. 5 hijos. Sí. ¿Y todos se vinieron para acá? ¿O todos nacieron aquí? Sí, todos aquí en la casa. En esta casa. Sí. No, iban al hospital. Ella estaba en el hospital, dice mi mamá, pero ella nunca fue. Ya, nacían, había una partera que los traía al mundo aquí mismo en la población. Claro, Aquí estamos en Legua Vieja. Legua Vieja. ¿Siempre se llamó así cuando ustedes llegaron? Sí. ¿Cómo les Era decían? Legua Vieja, esto. Ya. Era como unos potreros, o sea, era un fundo esto. Ya, Y el dueño empezó a hacer casa y se empezaron a vender. como a parcelar, así como a hacer Claro. los terrenos y a Y vender los además les daban hasta facilidades para comprar los terrenos. terrenos. Y en la casa de la esquina ahí, que todavía viven los descendientes, el abuelito de esos jóvenes que viven ahí, trabajaba en la panadería, él era repartidor. Ya, eran Y como él, compañeros de trabajo. Compañero de trabajo. Ya, Y él le dijo, oye, allá al lado de mi casa se están vendiendo sitios. le dio el dato. El dato. Mi papá al tiro tomó el sitio. ¿Y usted se acuerda de esos años, así como era esto? ¿Era más verde? ¿Había más árboles? Me imagino que no ya tenían estaban las casas ya. Ya estaban las Porque casas. yo nací en el ya. 39. Ah, ya. Pero sí, me acuerdo yo cómo eran las calles. La calle era sin pavimento. Sin pavimento, pura Me tierra. acuerdo, pero muy bien. Por ejemplo, el basurero era un carretón. ¿Carretón de mano o carretón No, de caballo? Ya. de caballo. Y el radio patrulla era un carretón también con caballo. Era una que le llamaban, yo no me acuerdo si era que le llamaban el pájaro verde, algo así. ¿Y que la carreta era verde? ¿Estaba pintada verde? Claro. Entonces, ellos andaban y se llevaban presos a los curados. Ya, andaban acarreando no curados. había mucha gente curada. ¿Sí? Entonces, claro. Harta cantina. Y ellos andaban y se llevaban a presos a los curados, pero después los tenían que largar. Claro, le daban una vuelta ahí a la comisaría. Pero y después los una soltaban. vez una señora que conversé yo con ella, una viejita, más viejita que yo, me contaba que ella, a donde ella vivía, porque ella vivía aquí en Leal, pero allá en el otro lado, Ya. en la otra cuadra. Entonces ella me contaba que al frente de la casa de ella había un clandestino, que en esa época habían almacenes donde vendían el vino, pero había más clandestinos, casas que vendían vino. Ya. Porque había una ley, parece que era la ley seca, no sé qué cuestión, no podían Claro, vender. que prohibía la venta Claro. de alcohol. Entonces los pacos llegaban, los carabineros, carabineros de Chile, En ese tiempo ya le decían Paco, ¿no? pacos, Ya. llegaban ahí a tomar y venían con el carretón ya casi lleno de presos. De Y presos curados. ella dice que tenía como 11 años, 12 años. Se juntaban un lote de cabros y soltaban los presos. Porque no andaban con llave puesto atrás, candado, alguna cosa, no. Ya. Así nomás cerrar la puerta.
Y Hicieron la ellos- patrulla con... y soltaban todos los presos y los presos salían arrancando. Y cuando los pacos venían a salir, ya no había ni una cosa. Y ella Ya se habían reía soltado a los tanto, era, presos. para ella era como un triunfo que hacían, pues, y siempre lo contaba, Liberar los presos. claro, porque soltaban los presos. Oye, y estas calles entonces eran, yo me estoy imaginando, eran todas de tierra, harta carreta, ningún auto, quizás No, no bicicleta, había auto. Y caballo. de ahí para allá era potrero. Hoy día La estamos legua aquí no en es. Toro Zambrano con Leal, para que la gente se Claro, imagine cuando ese- llegamos para allá, es todo, donde está la junta de vecinos, el Todo eso policlínico, todo para era allá, campo. era campo. Claro, y la gente ahí sembraban hortalizas, todo, y la gente iba a trabajar ahí, Mm. a sacar las zanahorias, las cebollas, todo lo que se daba. De Toro Zambrano para allá hasta Exacto. Vicuña, quizás Hasta más. Vicuña, sí. Ya. Harto Todo. campo entonces. Harto campo, puro campo. Y ahí en toda la esquina, aquí en la esquina del frente, había un pozo, como que de esos pozos areneros donde sacan arena, Ya. y estaba el pozo ahí. Así como de áridos, para sacar. Sacaban arena para vender, Arena, para construir gravilla. las casas. Oh, Y después con los años, yo creo que debo haber tenido unos 12 años más o menos, empezaron a rellenar el pozo, pero con basura, echar basura. ya. Y después ya lo emparejaron y se formó la casa y llegó una familia y compró ahí toda la esquina. Harto rato. Harta diferencia con respecto a ahora. Tampoco se acuerda de, por ejemplo, me imagino que legua de emergencia no existía tampoco en esos años. Claro. La otra legua de allá, o la parroquia, el No, sector de no, la plaza, nada, no, el nada. colegio. No, nada, Nada de nosotros, yo iba a la escuela allá a la Gran Avenida, Ya. allá a María Auxiliadora. Mm. Y mis hermanos, mis primos, porque venían mis primos también a Santiago, que eran del sur, venían para acá y todos iban a la escuela ahí de la parroquia San Miguel. Ya. Y yo San Miguel iba al lado Arcángel, allá, al María el llano. Auxiliadora. Ya, el María Auxiliadora un poquito Y más eso allá. eran puros hombres, estaban ahí en San Miguel. Claro, Eran puros hombres. Y Y las el mujeres- María Auxiliadora era para los niños. pero eran niñas. Pero había un colegio sí aquí, ahí donde está ahora la casa de Ray Pillán. Ah, ya, sí, pues. Sí, esa es la Ahí 492, no me acuerdo cómo se llamaba el colegio, pero sí, pues. Sí, la escuela 20 me La parece escuela que 20. se llama, sí. Esa era la primera escuela que hubo. Esa era acá. la escuela que había aquí, la escuela, se puede decir, fiscal. Claro, sí, claro, la escuela pública. Claro, en mi esos marido fue a esa escuela, años. Ya. pero mi marido nunca le gustó estudiar, porque si nada, y dice que para atrás, la parte de atrás, estaba cerrado así con mora, así, Pura zarzamora para porque atrás. para allá era potrero. Ya. Todo eso era potrero. Entonces los chiquillos entraban a clase y después se arrancaban y se iban para el potrero y se acabó la clase. Me nombró a su marido. ¿A qué edad se casó? Yo me casé a los 24 años, A los 24 años. sí, y mi marido vivía aquí al lado. También eran vecinos. Éramos vecinos desde chicos, estuvimos juntos. Ya. Eso es lo que yo digo, ¿cómo puede haber sido eso? Antes cuando uno era chica se juntaba con los niños en la calle a jugar en las tardes. Mm. Y siempre aquí estuvo este pasadizo, entonces yo en las tardes me sentaba en la puerta ahí de la calle. Y mi hermana y mis primos, todos, se juntaban con un lote de cabros chicos aquí a jugar. Y a mí no me gustaba jugar. Yo me sentaba ahí y ahí a mi marido le decían el runro. Y el runro llegaba y se sentaba al lado mío y ahí estábamos. Y Sentado, así pasamos toda la niñez y la adolescencia. conversando, Sí. contándose historias. Y yo eso un día le contaba a uno de mis nietos. Yo no me acuerdo que tu tata me haya pedido pololeo. Vamos a pololear nomás y listo. Claro. Y fue lo mismo que cuando los casamos. Un día me dice, oye vieja, porque me decía vieja, casémoslo, ya. Llamamos casamiento y los casamos. Sencillo, así de. Sin ninguna etapa. de Es que simple. como lo que pasaba que yo me crié aquí con una tía, porque mi mamá se fue de aquí. Claro, bueno, partimos como que en el año 31 sus padres se casan, se vienen acá, tienen Claro, 5 entonces, hijos. Mi mamá se fue de aquí como en el año 46 más o menos. Ya. Ella se cambió de aquí y se fueron.
Ya. otra parte. Y usted quedó Y aquí yo en me esta quedé casa. aquí, sí. Pero 46, harto mis otros tiempo ya. hermanos venían en el tiempo de clase, ellos venían aquí porque de aquí iban a la escuela. Mis primos del sur, todos llegaban aquí, todos iban a la escuela aquí a la Granja. Era como el centro de reunión de la familia. Sí, Qué sí, bien. se juntaban hartos. Y en ese Hartos tiempo, primos. así cuando partieron, ¿habían organizaciones? Había, bueno, me decía que no estaba, por ejemplo, la parroquia, había un puro colegio. ¿Cómo se organizaban? ¿O se No, organizaban? ¿Habían centro de no había, madre? yo me ¿Qué acuerdo que había no ahí? había nada. Mm, Y cuando llegó la legua nueva, ¿Ya? ahí cambió. Mm, Yo siempre digo que esa población, la gente que llegó ahí, era una gente muy luchadora, porque ellos llegaron, se armaron los sitios, las casas, ujú, no las casas llegaban así, nomás llegaron y les dieron los sitios, todo estaba como compaginado. mm, Yo de eso me acuerdo muy bien, ya. porque pasaban los camiones con gente y nosotros salíamos a mirar eso. Como Y lo primero, la parroquia. se organizaron para construir la parroquia. Sí, se hizo la parroquia, después los bomberos. Los bomberos, ¿verdad? También. Y aquí donde está el local social, ellos hicieron al tiro un local social La ahí, junta de vecinos. la Junta de Ya. Vecinos. Y era un galpón grande de madera. Y lo otro que ahí hacían las reuniones, ellos todos. Ujú. Y el día sábado había un grupo que aquí en La Legua pero era un grupo muy bueno y nunca he oído a nadie hablar del grupo. Ay, ¿cómo se llama ese grupo? Y se llamaba Los Locos del Ritmo. Los locos del ritmo. Creo que aparecen en una canción de los Tierras Sagradas, me creo. Sí, Ahí los Los chiquillos Locos como del Ritmo. rescataron. Y ellos Y era una banda, sí me imagino, una banda de cumbia, tocaban de así rock and roll. como música. A ver, mira, se vestían, la camisa le ponían hartos vuelos aquí en las mangas. Ah, Ya. ya. Y eso era. Como rumba, así como, Eso. como rumba. Se me imagina algo más tropical, así con Era trompeta. cosa tropical, sí, era Ya. así eso. Y cantaban bien y eran todos jóvenes. Los locos del ritmo. Y ahí se hacían unas fiestas, me imagino, para A juntar bailar, plata, para había que ir bailar. ahí. Mi Era tía como nos daba permiso para que fuéramos al local a ver el baile. Y partíamos nosotros y lleno el local de gente. Los locos del ritmo. Y todas las semanas, todos los sábados. Bien. Todos los sábados. Y eso pues, era nuevo, aquí no se hacía nada. Claro, pues era todo distinto, más campestre quizás, más tranquilo, y llegan la gente Claro. de la Legua Nueva con estos Gente sitios y con empiezan a otras construir ideas. con otra idea. Ya ahí empezaron a formarse ¿cómo se llama? Por ejemplo, a protestar por alguna Ya. cosa. Ellos eran los que Se que movilizaban ellos para eran eso. los que tenían la idea y funcionan. Pero Mm, aquí esta población siempre fue así quieta. tranquila. Pero también porque fue formada por los mineros de cuando se empezó a cerrar el salitre. Claro. Sí, La pues, gente que trabaja en la salitrera ujú. la trajeron aquí a La Legua. Claro, venían con otra historia, digamos, distinta Claro, y a la Legua distinta Nueva. la forma. Y ellos llegaron aquí, llegaron con nada, pues si los trajeron en trenes para acá y después los instalaron. Primero llegaron a otro lado y Ya, después los trajeron aquí y los instalaron a una legua de distancia. Por eso se llama legua. claro. Sí, eso hemos ido recopilando y sabiendo un poco más. ¿Y usted empieza en algún minuto a participar de estas organizaciones? ¿Le interesó al No, principio? iba nomás a mirar todo eso. Ya, como que miraba así como observador. No, era chica. Pues. También era chica. Ya. Ah, eran más los grandes, los mayores los que se Sí, era organizaban. la gente adulta más la que Gente iba a participar. Ya, pero Pero igual iba, uno- iba al Igual baile. uno iba andaba metida en todo. Un Yo me poquito. acuerdo que yo andaba con todos los niños de aquí de la cuadra, que éramos hartos, y partíamos juntos todos, si había no, cuando venía algún candidato, por ejemplo. Ya, Partíamos todos a ver el candidato. era como el panorama que tenían para ver. Claro, era la distracción porque no había plaza aquí, no había nada. Tampoco había tele. No, ni tele, Escuchaban más ni radio, radio. No, era pobre la gente que llegó aquí, ¿no? Sí, pues. todo.
Sí, pues sí, bien precario, Exigente de precarizado. trabajo y Gente de todo eso. trabajo. Pero todavía quedan los descendientes de esa gente. Sí, pues sí, es una. Después con el tiempo ya usted también tiene hijos, se casa y empieza a mirar la población de otra forma y entiendo que también como que le empieza a gustar escribir. Yo no sé desde cuándo escribe. O sea, me Claro, imagino que aprendió en el colegio, pero así como con la intención de contar alguna historia escrita, ¿cuándo parte eso? yo no... Nosotros ya cuando los chiquillos tenían como 8 años, 10 años, empezamos a participar en la parroquia. Ya, desde ahí empieza la Sí, participación. entonces empezamos en la capilla nosotros. La capilla entonces estaba ahí donde está ahora el centro de salud mental. Ya, allá Ahí en estaba Legua la Vieja, en capilla, Cabildo con Álvarez de Toledo. claro. Mm, Y después se hizo mm, la parte de delante, pero nosotros participamos ahí hasta cuando, no, ya los chicos hasta cuando se casaron, ya, porque ahí se casó el Mamelo, el Kiko, se todos casaron mis todos, hijos se todos sus hijos se casaron ahí. casaron. ¿Y Sí, ahí qué hacían cuando se reunían? ¿Se reunían a qué cosas, a qué actividades? ahí en la capilla no, a veces teníamos, por ejemplo, reunión con los matrimonios nuevos que Ya, venían, se les hacía como una especie de una catequesis a los matrimonios cuando se iban a casar. claro, como las charlas para el Charlas matrimonio. de matrimonio, sí. Mm, Entonces ahí elegían a tantas personas para que hablaran. para que compartieran No, lo experiencias. pasábamos bien, Claro, me imagino que también hacían otras actividades claro. completadas, No, bingo, hacíamos sopaipillas. sopaipilla. Para la misa, cuando salían de misa pasaban a tomar desayuno. Porque está la capilla ahí y al lado está la casa, la esquina, era una casa vieja, entonces esa se la habían dado a la parroquia para que hicieran la capilla ahí. Ya, Entonces nosotros ocupábamos una sala y preparábamos el desayuno y toda la gente pasaba a tomar el desayuno. Y ya los chiquillos míos empezaban a tocar guitarra y eran los que cantaban en el coro. ¿De dónde viene eso que sus hijos se dedicaran a la música y que empezaran Ah, ahí? no, si esos nacieron tocando guitarra. Nacieron tocando, siempre hubo guitarra por ahí Sí, entonces. en mi casa siempre hubo, en esta casa mía, por donde mi mamá no. Ya. Siempre porque mi marido le gustaba mucho tocar la guitarra y nunca aprendió a tocar la guitarra. Siempre Entonces, intentó y... carreaba así y cantaba. Tenía Ya. buena voz para cantar. Pero el papá de él era un músico. Del papá de él. Era músico, compositor y tocaba muy bien el acordeón, todos los instrumentos y componía canciones muy bonitas. ¿Y sabe qué? Las vendía a la Casa Amarilla. Él vendía las canciones a la Casa Amarilla. Mm. Mira tú. Imagino que quizás cuáles canciones y a lo mejor son Y muy ellos, famosas hoy día y, y y dice, salieron de acá. claro, dice, o sea, mi marido los contaba, estaba chiquitito cuando el papá murió Ya. y la mamá nunca se preocupó de recopilar las canciones, alguna cosa, no. Mm, La señora ya tenía otro hijo, entonces eran dos hijos que tenía que mantener mm. y trabajó y todo. Y después mi marido grande ya él empezó a averiguar de las canciones del papá y ahí él supo que el papá vendía las Las canciones a canciones la Casa a la Amarilla. Casa Amarilla. Mira tú, no sabía yo que había un comercio de canciones. No, pues nada. Ahí y mi marido por eso, los míos por eso salieron con ese dote para componer, para Para cantar, cantar. sí, O todo. sea, claro, y después siguieron hoy día también para contarle a la gente que está viendo este video, estamos también aquí en el estudio 416, que está, digamos, al ladito de esta casa. Claro. Ya habíamos estado aquí en la primera entrevista con Emilio, eh, para que también vean ese video que también está interesante. Claro. Y hoy día estamos conociendo esta historia. Y claro, usted empieza como ya a participar dentro de la capilla, con matrimonios. Ya sus Sí. hijos también empiezan a tocar la guitarra, a meterse a los Sí, coros. Y ya había una vida distinta en la población, Muy me imagino. distinta. Ya como con harta organización y harto movimiento, claro, ¿no? harto movimiento. Lo primero fue la parroquia, que eso fue muy bueno. Y también en la esquina ahí de la parroquia donde está el teatro, Ujú. esa casa también tiene historia,
pero también como relacionadas con todos nosotros, porque esa cuando recién se formó la casa, el dueño, no sé, dio la casa primero para que fuera una... no había policlínico, Ya, no era como había nada, una posta, como una quizá. especie de una posta, claro. Una posta Entonces de... había una enfermera que era la que estaba atendiendo los primeros auxilios, se puede decir. Claro, primer Ahí en auxilio. esa Estamos casa. hablando de la primera casa de Aysén, donde el Víctor Hugo Castro, de la familia Castro, Sí, pues me parece que son ellos. claro, que está al lado de la parroquia, ¿cierto? Claro, Hoy día donde está donde está teatro. el teatro ahora. Ya, sí, Y después parece que la enfermera era muy buena moza. ya. Entonces iban todos los hombres graves todos los días para allá a verla. Y las señoras se pusieron de acuerdo y la denunciaron y la Ya. echaron a la señora. Chuta. Esa historia no la sabíamos tampoco. No, Sí, no, esa una yo pri- una la supe primicia. por un descendiente de uno de los dueños que es escritor. Ya, Y ¿cómo se llama? Bueno, eso pasó con y después eso pasó a ser sede del partido, creo que del Partido Comunista, Socialista, claro, no sé. un tiempo. Y después también fue la Casa de la Cultura en algún Después minuto, fue Casa de la Cultura y así ha ido rotando. haciendo cosas. Sí, pues. Claro, teníamos el colegio, la parroquia, esta casa, digamos, que ha tenido hartas funciones. No sé qué nombre tenía, no me acuerdo ahora. Tenía un nombre, sí, Ya, cuando ¿cómo se era llama en ese tiempo? como porque la gente tenía que ir al hospital cuando se enfermaba. Sí. ¿Y la plaza cómo era? La plaza, me han dicho que era una cancha primero de piedra, que no había nada, que claro, era todo un sí, era una plano, cancha nomás. no había ni un arbolito, ni una cosa, nada. No, y lo primero que yo me acuerdo de la cancha, en vez de plantar arbolitos, cosas, hicieron como un cucurucho así de piedra para arriba, Como un monolito, un monolito, digo, un Ya. cucurucho. Cucurucho, ¿no? Pero sí, yo lo entiendo. Pero así como de piedra, como piedra. para plantar alguna estatua, un monumento, No algo. sé, y estaba en la punta de allá, Ya. en la punta de allá. Ya. Ahí estaba esa cuestión. Y yo nunca le hallé sentido a eso. Quizás en algún minuto vamos a averiguar de qué se trata ese Alguien cucurucho. tiene que acordarse El de Yo eso. recuerdo que había una cuestión de cemento Claro. que no alcanzaba a tener punta, que era como Era Era como como un un asta, como cucurucho. para poner una bandera, podría ser cucurucho. claro, tenía como esa forma, pero en Pero realidad podrían haberla puesto en el medio de la plaza, bro. Ya, ahí estaba por No, allá. la pusieron en toda la esquina ahí. Bueno, Pero- los misterios que vamos a tener que resolver, Dani, en algún minuto. Eso, no. Oye, yo encuentro esa plaza que tiene tanta historia. O Sí, sea, cosas que, mire, yo ahora, después, pues hace unos años atrás, una persona que pasaba tomando ahí una curadita se murió y vinieron con el cajón ahí, la pusieron en medio de la plaza y era día de feria. Y llegaron a despedirse de ella y le tiraron cerveza encima. Y nosotros habíamos ido con mi marido a comprar a la feria cuando lo encontramos con ese Con espectáculo. el funeral. Claro, En medio de la plaza. y llegó la carroza con ella, bajaron el cajón, lo pusieron ahí en el suelo, como por la mitad de la plaza. Y ahí se acumuló la gente y los amigos, Claro. todos tirándole vino y cerveza y cuestiones. Y la velaron ahí mismo. Parece que la iban a enterrar, no me acuerdo que mi marido estaba tan enojado, porque me decía que era una profanación lo que estaban haciendo. Claro, es que es diferente. Pero se estaban despidiendo de ella. Y no claro, me si a lo dejó mejor seguir ella- viendo, no, ya lo vamos. Ella había vivido también tantos años ahí, a lo mejor, en la calle. Claro, y lo otro también, los murales, Los murales. los murales. Aquí que en La Legua siempre han habido murales. Los murales siempre han estado ahí y siempre poniendo cosas, avisos, cuestiones. Eran cosas chistosas que colocaban. Así como grafitis chistosos. Sí, ponían. Hoy y yo le andaba, porque a mí siempre me ha gustado sacar fotos. Y yo le sacaba fotos y no sé dónde quedaron esas fotos. Fotos o puede a que los estén, porque murales. tenían rollo, teníamos una cámara esa con rollo. Ya. Y capaz que estén ahí, ¿eh? Sí, pues. A usted siempre le ha gustado como este texto, ¿no? Escribir, leer Sí. y generar esa... Sí. Delante me estaba leyendo y estábamos revisando algunas cosas para leer. ¿En qué minuto se pone a escribir? ¿Cuándo? Toda la ¿Cuándo? vida. De toda la vida. Sí, porque mi tía Chela
los hacía leer y teníamos que escribir todos los días, Ya, escribir copias, porque ella compraba el mercurio, entonces si encontrábamos algo que lo bonito, lo teníamos que copiar ya, a mano. y las tablas de multiplicar. Ya. Hasta casi ahora todavía estoy así para las tablas. Qué buena. Entonces siempre has escrito. Sí. Y ahora también has escrito historias de la legua, historias, cuentos suyos, Sí, algunos recuerdos. cuentos. De repente veo alguna situación y se me digo, voy a escribir esto. Y tiene Sí. ahí sus cuadernos y sus cosas. Si un día en el grupo de nosotros llegó el presidente, porque había faltado el presidente a unas reuniones, y él cuando volvió la gente estaba toda muy enojada. Y todas alegaban, pero no le decían al presidente porque usted se fue y nosotros quedamos aquí. Y todas alegaban, y yo empecé a sentir como que estaba en un gallinero. Ya. Y vengo y me pongo a escribir un cuento. Sobre, Y pongo sobre- porque el papagayo con la mamá se fueron a pasear a la playa unos días y dejaron los pollitos solos, al cuidado de otra persona. Cuando el papá llegó, vino los pollitos se pusieron a pelear y a alegar, pero no le decían que por qué los habían dejado solos, sino que a meter boche. ya. Y no los podían calmar el papá y la mamá. Entonces vino el papá, que era un gallo muy sabio, sacó una lota que había traído de regalo y empezó a leer los números. Y los niños se empezaron a quedar quietitos, y después siguieron todos Jugando a la lota. jugando a la lota. Y eso fue lo que pasó, que el caballero traía una lota nueva y como todas hablaban, alegaban, todo, entonces dijo, ya vamos a jugar lota, y tiró así los cartones y empezó él al tiro a cantar los números. Y la gente se apaciguó, quedó tranquilo. Qué buena. Y yo, qué bonita y yo historia. digo, me lo imaginé que era un gallinero. ¿Y eso lo escribió en algún minuto? Sí, Y pues lo y escribí dejó y no en le texto. puse nombre porque no sabía qué nombre ponerle. Ya. Entonces yo puse alguna, cuando terminé el cuento, le explico que no le puse nombre porque, no sé, vos, pensaba que podía ser Gallito Sabio o Gallito La Pasión. Solo que ahí está con- Titular Sí, es difícil sí. ponerle título a las cosas. ¿Eh? Claro, ¿no? Y entonces eso es lo que yo decía, es que a mí se me imaginan las cosas. Es como escribir desde lo cotidiano, ¿no? Estás escribiendo de cosas que pasan y a lo mejor las transformas como en estas fábulas y las vas Claro. un poco transformando. Qué Claro. bonito eso. Y a mí igual. me da risa porque después leo las cuestiones y digo, ¿cómo pude haber escrito esto? Pero es que me da. Sí. Y eso de escribir, siempre escribimos. Nosotros, por ejemplo, con mi marido, cuando estábamos solteros, siempre lo escribíamos cartas. Ya. Después los casamos, yo pesqué todas las cartas y las quemé. Estaba más No. enojado. Entonces empezamos de nuevo con las cartas. Ah, cuando ya estaban casados, igual se Casada, escribían cartas. claro, era otra vida. Mm. Entonces seguimos con las cartas. Ahí eran los reclamos. Ya. Y ya. Entonces, después los chiquillos aprendieron a escribir y ellos me dejan cartas. Todavía lo hacen, de vez en cuando. Le dejan cartas. Y los nietos siguen. Ellos vienen y me dejan un papelito escrito en cualquier lado. Entonces siguen la rutina y las cartas. El y yo les mensaje escribo- escrito. Así. Sí, un mensaje. Y usted también le escribe hartas cartas a ellos. Sí, a veces no, yo siempre, si estoy con la idea de escribir, escribo cartas, pero a veces no las mando, a veces sí las mando. Ya, quedan ahí como en los cuadernos, en la hojita. No, porque de repente digo, ya le voy a mandar a esta la carta, y pues me dice, sí, escribiste la carta hace como 3 años y ahora la mandáis, porque pongo la fecha. Ya, y quedan ahí escritas. Sí, pues, ¿Ya ha pero- escrito también como discursos, o no? O cuando le piden, digamos, que diga algunas palabras o que escriba algo. Ay, sí, ahora quieren que hable ahí. Pero no sé qué voy a decir. Pero antes estábamos viendo aquí en un cuaderno y usted tenía este escrito de los vecinos, ¿no? O sea, de los vecinos, sí. ¿No podría leer ese Claro. escrito? ¿Lo tiene por ahí? Creo que ese, ¿o no? Ay. Hoy desperté con mucha nostalgia. Nací, crecí, hice mi vida entera aquí en la Legua Vieja. Conocí mucha gente, vecinos,
que al salir a la calle los encontraba y conversábamos un rato. Hoy eso no se ve. Recuerdo el caer la noche, el grito del casero, camote y castañas cocidas, calentito el motemey, y todos salíamos a comprar. Los niños ya no juegan en la calle. Conocí muchas clases de comercio, muy originales, pero muy prácticos. Por ejemplo, el afilador de cuchillo y tijera, el soldador de olla y pelela. No existía el plástico. El que compraba los vidrios, corchos y huesos. Nos juntábamos huesos, dice, huesos que juntábamos de la rica cazuela que nos hacía mamá. Hoy eso no se come. Claro, antes uno compraba huesitos y hacía la Sí, cazuela. con una cazuela de hueso, con un poquito de medio la tenía. Claro. La Bertita, costurera, que hacía la ropa para todos, eran hermosos. Don Marco, zapatero, remendón, que hacía durar los zapatos. Recordar la señora Verónica, que nos hacía hermosos gorros para el 18. Su esposo nos sacaba fotos. Su cámara era un cajoncito mágico, donde salían lindas fotos. Yo todavía guardo fotos que nos sacamos. El señor Pinto, ese era su apellido, pero todos le decíamos Pintito. La vecina que vendía raspado de hielo y lo bañaba con un jarabe rico de sabor y de color, rojo, amarillo, verde. ¿Cómo olvidar esas cosas? Recordar a mis vecinos que ya no están, con sus distintos oficios y experiencias. Siempre recordaré mi población de antaño, de toda mi vida, Legua Vieja. Eso es. ¿De qué año es eso? Entonces, en julio lo escribí en el 2023. 2023. Qué hermoso. Dice, cuento para mandar al concurso literario del adulto mayor. Qué bonito. Senama, era del Senama. Del Senama. Lo tiene todo ahí En julio de registrado. 2023. Qué bonito. Ay, aquí tengo el cuento de la gallina. Y Si quieres como lo leemos, después lo editamos. Sí. Este que no le puse el nombre, No le puso por eso le puse el cuento fome, pero no sé qué nombre ponerle a este cuento, tal vez el gallinero, el gallo sabio o el gallito la pasión, agosto del 2023. ¿Qué nombre le voy a poner? El papá y el de la gallina. ¿Quieres leer ese? Bueno, papá y mamá, gallina, salieron a pasar un fin de semana a la playa. Los pollitos se quedaron en casa, todo bien. Cuando llegó papá y mamá, se formó un desorden, alegaban por cualquier cosa. Era gritar, levantar plumas, era un gran desorden. Mamá trataba de calmarlo, pero no lo conseguía. Papá miraba, trataba de poner orden y no lo conseguía. Los pollitos estaban furiosos, pero no era por el problema que ellos planteaban, sino que era porque papá y mamá salieron solos a descansar un día sin llevarlos a ellos. Papá, muy sabio, tranquilo, sacó un regalo que les traía a sus hijos, y era una lota. La puso en la mesa, repartió los cartones y en medio del desorden se puso a cantar los números. Poco a poco empezó a bajar la tormenta y de repente el clima tranquilo, un silencio, todos pendientes y atentos al cantar de los números de la lota. Papá feliz porque logró calmar la tormenta con inteligencia y sabiduría. En fin. Qué bonito. ¿Ve? Está bonito. Pero es el mismo cuento, yo casi de le memoria se cambié lo sabe. la situación, pero era eso. Eso Sí, era lo que mismo. Qué Lo bonito mismo. igual. pasaba. Sí,
¿Y esto lo ha presentado en alguna vez? Hay uno que lo mandó en algún minuto al concurso literario, ¿no? Este lo mandé al concurso literario y no se No se publicó, no no sé, no supo, dieron ni siquiera decir, no salió, no claro, no sacó supo nada, nunca qué pasó ni con una él. explicación, nada. Ya, pero qué Pero bueno que por lo menos ha estado el ejercicio de escribir, ¿no? De claro, recordar, de aprovechar de escribir. sí, el otro día mi yerno, él mandó este cuento por esta del, Ya, ¿cómo se llama? como por internet, por Sí, redes sociales, por las Facebook, redes sociales parece. ya, por Facebook, a lo mejor por alguna red social por ahí. No sé, él lo puso porque nosotros estuvimos en una fiesta y ahí había un joven que es cuequero. Ya, Empezó a conversar conmigo bien joven. Entonces ahí mi yerno le dijo, oye, no, si mi suegra escribe también cosas, porque empezó a preguntar qué hacía. ya, Y entonces le dijo a él, oye, ¿por qué no un día me mandáis algo que me escriba? Y él vino y escribió este cuento y yo no sé, por ahí lo tiene que haber sacado porque yo digo, ¿y este cuándo me sacó el cuaderno con cuento? me sacó el cuaderno. Y claro, y él mandó así, ¡ay, qué bueno el cuento! Y otras personas también, conocidos míos, sí, Sí, pues. encontraron buenos cuentos. O sea, yo creo que es bonito escribir desde lo cotidiano, desde el recuerdo, desde empezar a ver que hay cosas que parecieran súper normales, pero a la larga no es tan, Claro, también es como sonar cosas relevantes de la población. uy, tantas Y cosas. usted hoy día, bueno, tuvo un buen rato, entiendo de que participando en clubes de adulto mayor, de persona mayor se dice hoy día, de, pero también de teatro, de otros En el teatro, espacios, fueron de 9 años en el teatro. 9 años en el teatro. Bonito año, Uy, eso me dio vuelta la vida a mí. qué Todo bonito. el mundo, todo. Porque mira, siempre yo dueña de casa, criar los hijos Mm, y todo eso, siempre en ese mundo dándose vuelta la casa, la casa, claro. la casa. Y de repente yo quedo sola y una amiga me lleva allá al teatro Ujú. y la Vero me pescó, me dio vuelta así y me dio vuelta el mundo. Laberito. Yo nunca antes había ido por decir, a un restaurante, a tomarse una bebida o un trago, una cosa, y con la Vero, ya, vamos a tal parte y pasamos y ya, ella pedía cerveza, cosas, Claro, y para mí todo eso fue nuevo, muy nuevo. nuevo. Y además cuando había que pagar la cuenta, todo tenía que ponerse con 1.000 pesos para pagar la cuenta. Claro, Porque siempre íbamos un grupo, hartos chiquillos, la Vero, el Juan, todo. claro. Y ahí aprendían, digamos, a desarrollar esta escritura, a investigar, a buscar cosas Y claro, dentro la de la Vero población. los iba dando tareas. Mm, eh, que, por ejemplo, que habláramos de tal tiempo de vida de uno. mm, Y escribir, claro, escribir. Y después ella armaba, hacía una presentación hacía con la las cosas que presentación. nosotros habíamos escrito. Teníamos que escribir, teníamos que grabar. Hoy cuando nos enseñó a grabar, Con cámara. con Andaban cámara, ustedes con cámara registrando algunas cosas. con cámara, hoy esa parte que fue buena. Primera vez que pescaban una cámara también, pues no Claro, sé. porque lo dijeron, a cada una era una cosa distinta, pues no todos hacíamos lo mismo. Ya. Una que tenía que grabar las calles, Ujú. otra que tenía que grabar la plaza, otra los murales. Tenían misiones que cumplir. Claro, entonces después los juntamos y ahí veíamos lo que habíamos grabado. Qué bonito igual. Pero esa cuestión yo encontré que era muy bueno. Maravilloso, así como empezar a experimentar cosas que ustedes no habían experimentado antes. Nunca, pues cuando yo ni sabía lo que era grabar, nada. No, porque en la casa apenas teníamos radio. Bueno, pero qué bonito año, bonita experiencia también y siguen Oh, generándose cosas. eso, Hoy día entiendo que también sigue trabajando en sí, estoy clubes. aquí en el grupo de la gimnasia, tenemos un club y ahí nos juntamos y este año la señora se le ocurrió elegirme reina de las viejas.
La mis vieja, le digo yo. Si yo he hecho de todo. Yo digo, lo único que me faltaba era eso. Ya. Y Ser me dijeron, reina. tenés que ser reina. No, le dije, ¿cómo se le ocurre esa ridiculez? Si para mí eso es una tontera. Y no, que sí, que no. Total, pasaron un montón de cuestiones que todavía, esto fue en junio, todavía alegan, Para ser- alegan por un montón de cosas. Es que yo fui media autoritaria también, pues era la reina. Qué bueno. Pues de aquí, como también pasando un poquito a otro tema, entiendo que vienen muchos músicos para acá, porque también está la sala 416, siempre conversan con ustedes, tienen Claro, alguna, ahí como Bueno, ahora este año conversaciones. yo no he participado tanto con ellos, pero antes sí. Ya, Porque cuando venían grupos y estaban que tocaban mal, ya, yo iba para allá y decía, ¿qué les pasa, chiquillos? Se siente mal la música, me decían. Digo yo, están como que no tienen ganas, como que están desanimados, así. ya. Y se reían los cabros. Y el Emilio le decía, tienen que tener cuidado que mi mamá les va a venir a decir lo que pasa. Y no, pero sí, de verdad, pues. Y a veces a veces el cantante, de repente. No Mire, encontrar el uno tono. se pone uno ahí en el pasillo y lo siente como que estuvieran al lado de uno. Ah, Y ya. entonces yo sentía el cantante cantando la voz así para arriba y de repente, pum, como que se desinflaba. Y yo le decía, ¿qué le pasó al cantante que se desinfló? De haber tenido ya oídos viviendo entre músicos y Sí, compartiendo con ellos, como que ya sabe también algo de eso. sí, pues sí, pero este año no he estado metida. Ya. Es que por los fríos, todo Sí, eso. pues, hay años buenos y años más Pero o ya menos. si se compone el tiempo voy a andar metida. Me gusta ir a conversar con ellos también. Claro, compartir, seguir compartiendo. Claro. Y además que siempre son chiquillos que ya antes han venido cuando eran más jóvenes. Claro, Pues claro, yo no me acuerdo de ellos, pero me empiezan a decir, a hablar, ya ahí lo ubico. Y le pregunto al Emilio, Emilio, vino tal persona y ya hacía, ya, fulano de tal y todo empieza. qué bonito. Pero eso, ¿Qué le gustaría hacer usted ahora, así como que le falta por hacer y dice, no, a yo mí me creo que ya no. gustaría, no sé, publicar? ¿De Porque ha quién hecho de eso? todo, ¿no? Hecho de todo, de todo, de todo, de todo. Yo creo que ya no me queda cosa. Seguir Me disfrutando. gusta salir a pasear o eso, estar tranquila. Ya, viajar, Y que pasear, mis estar nietos, tranquilo. sí, Disfrutar de los nietos. y de los nietos que les reclamo cuando no sé nada de ellos, pero ahora con los celulares, oye esa cuestión. Me regalaron celular. No, el primer celular que recibí yo fue el que regaló don Francisco. Ya, Ahora nomás, pues fue para la pandemia. ya. Y ahí empecé a aprender ya de a poco, de a poco. Y de repente me empecé a dar cuenta de que uno si se conectaba en íntegra, sabía todas las cosas. Mm, Yo pongo íntegra y sé todo, porque están todos parejitos ahí. Y todos ya. están contando lo que te hicieron en la noche. Entonces después yo los veía y les decía, oye, ¿y vos qué andas haciendo tomando por ahí si te pasa algo? Los retaba. Aprovecha de tenerlo ahí Entonces, ya, controlado. y los chiquillos me llaman y me dicen, usted no contesta el teléfono. Y todo, me compraron un teléfono nuevo este Ya. año, porque el otro ya no me servía. Y no es que no me sirva si tan bueno, soy yo la que no contesto, pero sé todo lo que están haciendo. No es que todos ponen, Claro. si están comiendo algo lo ponen, si están tomando, a dónde anden. Y usted se Entonces entera de todo. me entero de todo y después vengo y les digo. Entonces de repente hay alguien que por ahí pone, tengan cuidado, mi mamá está Con el está viendo el teléfono. para que no, pero igual no aguantan, igual están todos comunicados diciendo sus cosas que Qué hacen. bueno. ¿Y le gustaría escribir de algo en particular? ¿Algo que le falte escribir o que tenga No, alguna idea ahí? ahora por el momento no. Bueno, a veces me dan, sí, Ya. ¿no? Porque, por ejemplo, a veces los chiquillos ponen sus penas, sus cosas, y me dan ganas de escribirles una carta o algo.
por responderle. las cosas, por cosas que a veces ellos pasan. Sí, sí, como De responderle por consuelo, escrito. todo, pero que después también digo, estos se van a enojar conmigo, que tengo que andarme metiendo en la vida de ellos. Pero igual me meto. Igual. Sí. Bueno, queremos de alguna forma ir agradeciendo este espacio, conocerla más, entender un poco esta riqueza de escribir, esta relación que se tiene de ir escribiendo para allá. De una para vieja acá. legüina, media chiflada, media loca. No, o sea, una loca linda si es que es loca. Sí, pues necesitamos saber, nosotros queremos aprender también de eso, de las conexiones, de cómo vamos escribiendo y cómo vamos aprendiendo de las personas como usted, Claro. que tiene un montón de historias, un montón de energías también que le ha entregado a esta población, mediante tantas cosas que ha hecho. Y hoy día también queríamos también rescatar un poco de eso, los registros de memoria para ir reconectando, pues. Sí. Reconectando entre los vecinos, justamente esto que decía usted que no pasa ya, que los niños no salen a la calle, que no nos hablamos entre los No, vecinos. nada. Entonces ese tipo de cosas hay que ir reconectando. Me acordaba que me contaba usted que habían hecho un ejercicio de postales, de cartas, Las cartas. que es bonito de seguir escribiéndose y seguir contándose la vida y que vaya quedando en papelitos y que esos papelitos se vayan ahí guardando con cariño para Sí. las generaciones futuras o para quien le interese después ir leyendo y ir encontrándose con estas Recordándose. sorpresas y recordando, ¿no? Eso recuerdo. ¿Quiere mandar algún saludo, algo para finalizar? A todos los legüinos antiguos, los de ahora no, porque no los conozco. En la cuadra es una cuarta generación. Y yo digo, ¿cómo estarán sus antepasados en sus tumbas revolviéndose, viendo todo lo que están haciendo los angelitos? Bueno, Porque esa no es una de las formas. son cosas muy, muy diferentes a como eran ellos. Claro. Pues eso es una de las formas de nosotros, es como rescatar las formas antiguas para poder reconectar. Claro. Eso es lo que quiere hacer Cable Cortado. Pues vemos cables cortados por todos lados y queremos El reconectar cable eso. cortado. Sí, Eso. mi nieta me decía, pero ¿cómo vaya a estar tú hablando con cable cortado si tú no tenías los cables cortados? No tenía, ya estaba enojada. Porque le digo, voy a tener una visita. Y le digo, me dice, pero abuelita, si tú no tenías los cables cortados, creía que yo era la que tenía acá. Yo digo, yo hace rato que los tengo cortados. No, somos nosotros dos los que tenemos cable cortado y andamos tratando de reconectar estos cables. Reconectar, sí. Eso, señora Cecilia, muchas gracias. Hace falta recordar al menos las cosas antiguas. Sí. Las cosas. Reconectar. Porque lo nuevo ahora se encuentra en el ¿cómo se llama? En el Instagram, ¿cómo se Claro, llama? en Instagram, en redes sociales, en internet. Claro, todo lo de ahora se encuentra ahí. Claro, Lo pero antiguo es lo que no se Pero sabe. estas historias que están aquí en el cuaderno, que están ahí, no las vamos a encontrar jamás en internet, pues no quedan ahí. No, pues no, pues no. Y todas las cosas maravillosas que tienen su memoria tampoco. Así que vamos Tengo a tener que buena seguir memoria. transmitiéndola. Tengo buena memoria. Tiene súper buena memoria. Si me estaba contando del año 31, de los años 30 de la legua, hay muy pocos registros de eso, poca historia de eso. Me imagino así como la patrulla de los Pacos verdes, Oye, eso. de la los carretera. Pacos. Perdón, carabineros, dije. Carabineros de Chile. Pero, oye, yo tengo la mala costumbre de decir Paco. Y yo una vez estaba de visita en una casa, estaba mi marido. Entonces mi marido todos los días llegaba alegando que los Pacos le sacaban parte porque él era chofer de liebre, Ya. de las liebres. Y entonces yo estaba ahí conversando con las personas que habían y empezamos a hablar de los partes porque los otros también eran choferes. Ya, eran todos choferes de micro. Claro. de liebre. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Los Pacos son más bolseros? Digo yo así. Entonces uno me dice, ¿cómo eso, bolseros? Sí, pues le dije yo, porque mi tía tiene depósito de licores y llegan ahí y se ponen a tomar y no pagan nada. Y si ella no les pone vino o alguna cosa, le sacan un parte, por cualquier cosa. Ya, y yo hablé puras pestes de los Pacos. Y después me presenta una de las personas que está ahí, el carabinero tanto y tanto. ¡Oh! Le digo, oye, ¿cómo no me dijeron? Estaban los otros muertos de la risa. Porque...